Horacio, bienvenido a PayPay, Paola Ponroy, César Abraham, te saludamos, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias, gracias por la invitación y un cordial saludo para toda su audiencia. Un placer. Horacio, ¿qué es el agua o qué función cumple dentro del cuerpo humano? Y al final ustedes dijeron todo lo que yo tenía preparado para decir. Ay, no. Pero en tu voz va a sonar mucho mejor. Claro. Bueno, a ver, creo yo que la información general la maneja todo el mundo. Eh, yo por ahí quisiera enfocarme más y poner el foco en el simbolismo del agua, ¿sí? En qué representa para nosotros la información del agua. Y básicamente yo haría esta asociación que creo que es la más importante, que el agua son las emociones y los sentimientos, ¿sí? Entonces, esto que por ahí charlábamos fuera del aire tiene mucho que ver con esto, con el movimiento que tiene el agua, con la función, con la pérdida, con cuando una persona no puede procesar bien el agua. Entonces, tiene mucho que ver con nuestro estado, nuestro equilibrio emocional. ¿Qué significa no poder procesar bien el agua? No poder procesar bien las emociones, ¿sí? Entonces, estamos hablando de emociones que no se expresan o que no se expresan de manera correcta. Eso sería la cuestión. Es un abordaje absolutamente interesante con el que coincidimos desde la línea editorial que tiene PayPay, poder hacer esta referencia y poder hacer, sobre todo, poder hablar del agua como las emociones y la manera en la que las vamos tramitando. Quizás será por Ujú. eso que a tantas personas les cuesta tomar agua. Digo, el agua es un tema en muchas personas, ya sea porque algunas viven con la botellita dependiendo y llevan el agua a todos lados, y otras personas que no logran cubrir lo que pareciera ser la ingesta mínima, que no sé cuál es, de lo que debiéramos beber por día. Bueno, bien, vos decías por ahí qué función tiene el agua y bueno, yo los invitaría más que nada a entender que esto que decían ustedes, somos alrededor de 60-70% agua, entender que básicamente es el vehículo por el que se mueve toda la información de nuestro cuerpo. Em, Cuando me decías lo de la ingesta de agua, o sea, hay recomendaciones generales, pero en realidad cada cuerpo tiene una utilización diferente y una demanda diferente de agua, ¿sí? Em, entonces, podríamos, si se quiere, a mí me interesaría clasificar a las personas más que nada en dos grupos. Está la persona que se maneja más de manera automática y está el grupo de personas más conscientes. El grupo de personas conscientes, yo me refiero básicamente a las personas que escuchan el cuerpo y simplemente los alentaría a seguir por ese lado, a escuchar el cuerpo. El cuerpo te pide cuando necesita agua, para eso tenemos un mecanismo de la sed. Eh, Te orienta hacia la búsqueda de determinados alimentos. En cambio, la persona que está en automático, que quizás no se toma ese tiempo, entonces por ahí cabría mejor una sugerencia de la cantidad de agua. ¿Qué pasa con la gente que toma más agua de lo que supuestamente está recomendado? Porque hay gente que es, como hay gente que no toma, hay gente que es adicta al agua y se puede tomar entre 3 y 5 litros de agua por día, perdón. ¿Tiene alguna consecuencia negativa en el cuerpo o no? Mira, el agua quizás sea una de las pocas cosas que difícilmente el exceso pueda provocar algún daño, ¿sí? Es de las pocas cosas que podemos decir mejor que sobre y no que falte, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo va a saber procesar al exceso de agua y lo va a eliminar del cuerpo. En cambio, para el cuerpo puede ser difícil trabajar sin ese requerimiento de agua que tiene, ¿sí? En este caso que yo Em, contaba al principio, Horacio, perdón, bueno, ya sí, lo voy a poner, me va a matar mi padre, pero Sí. bueno, que él dice que lo hincha el agua, que no puede tomar porque le da dolor de panza Se y inflama. se inflama. claro, a ver, supongamos una persona que no sabe expresar o canalizar bien sus emociones. Probablemente cuando tome agua, mucha de esa agua quede retenida en el cuerpo, ¿sí? Entonces probablemente le pase eso de hincharse cuando toma agua. Entonces, por una parte, tiene que lógicamente hacerse los controles clínicos para ver si algún electrolito no está modificado en el cuerpo y corregir eso. Hay que ver si no hay que utilizar algún método diurético para que pueda eliminar ese exceso de agua. Y lógicamente lo ideal sería que comience a hacer un abordaje de sus emociones para que le dé un tránsito mejor a esa agua en su cuerpo. Entonces, por eso te decía, supongamos que hay
pongamos un rango de 1,5 litros a 3 litros diarios, ¿sí? Como para poner un rango. Y yo le diría a las personas, bueno, vayan más hacia el 1,5 litros en los tiempos de invierno, donde no estás haciendo tanto desgaste de agua, y acércate más a los 3 litros en la temporada de calor. Pero, de vuelta, siempre depende del requerimiento que tenga el cuerpo. Ahora, esto que me contás, por ejemplo, de este ejemplo, tiene que ver con el manejo de las emociones en el cuerpo. Lógicamente, los médicos podemos atender la biología y podemos, de alguna manera, suplantar ciertas situaciones. Mirá, si querés te cuento un ejemplo. Sí, por favor. Sí. Viene un paciente a la consulta, un paciente que es hipertenso, ya con una medicación. Viene con un cuadro, digamos, porque sufrió dolor de cabeza, va a un centro de salud. En el centro de salud le indican un antihipertensivo de manera transitoria, le dicen, tenés que ir a la consulta con tu médico clínico. Él aparentemente no tenía médico clínico, entonces viene a la consulta conmigo. Yo cuando lo reviso veo que tiene edema en los pies y puedo, digamos, percibir que la persona está muy angustiada. Entonces yo también me permito esta otra parte más energética, más emocional, más intuitiva, y le pregunto, ¿qué es lo que tenés tanto miedo de perder? Y él me dice, a mi nieto. ¿Sí? Ni siquiera se dio cuenta por qué le pregunté yo, o por qué fui directo a esa pregunta. Pero tenía tanta angustia y me cuenta que él crió a su nieto y que de golpe aparece la madre reclamando, digamos, para quedarse de vuelta con el chico. Entonces él estaba transitando este periodo de angustia con ese miedo a perder. ¿Sí? Cuando yo tengo miedo a perder algo, ¿qué hago? Retengo. ¿Sí? Y probablemente él esté reteniendo también muchas emociones, porque es lógico que con esa situación esté transitando mucho miedo, mucha ansiedad, mucho enojo por la situación. Entonces yo lo que le dije fue, bien, vamos a controlar lógicamente la parte biológica, que no haya algo que esté mal en tu cuerpo, controlamos la función renal, todo, eso estaba todo bien, y lo que le dije es, ¿cuándo se define esta situación? Y él me dice, en 2 semanas sale el dictamen del juez. Bien, entonces le digo, por ese tiempo, y viendo que tu mecanismo que está provocando la hipertensión arterial tiene más que ver con retener líquidos, te propongo el uso de una medicación diurética por un tiempo nada más. ¿Sí? Con eso compensamos la hipertensión arterial durante ese tiempo. Cuando la situación se resuelve, que se resolvió a su favor, claramente los niveles volvieron a su normalidad y le fuimos retirando la medicación adicional. Claro. Fíjate la importancia de lo que él estaba transitando, cómo la cuestión emocional puede tener un impacto directo en la repercusión biológica, o sea, con la manifestación biológica. ¿Qué pasa con las bebidas calientes? ¿Hidratan? ¿Son convenientes? Esa discusión la escucho mucho. Mirá, yo estoy ahora acá con mi mate. Con el mate, sí. Claro, yo por ejemplo no tomo 1 litro de agua así solo, pero de ninguna manera. Hay muchos que dicen que el agua... Van a caer sus colegas ahora, doctor. Sí. A ver, acaba de haber problemas. Nunca he coincidido mucho, así que... A nosotros nos gusta juntarnos con los raros, quédate tranquilo. Mejor, me siento más identificado. Sí, quédate tranquilo. A ver, supongamos, porque el cuestionamiento hacia el mate, por ejemplo, es que supuestamente no se absorbe en el cuerpo, ¿verdad? Ahora, si yo me tomo 2 litros de mate durante la mañana y esa agua, suponiendo que esa agua no se está absorbiendo en el cuerpo, debería quedar esos 2 litros de agua en el intestino. ¿Correcto? Sí. A algún lado tiene que ir el agua, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, si no estoy con una diarrea acuosa y estoy yendo a orinar todo el tiempo, ¿qué significa? Que el agua se absorbió en el intestino, que hizo todo el circuito por sangre y finalmente fue filtrado por los riñones. Por lo tanto, mismo. El agua ingresó al organismo. Claro. Hay cuestiones que son lógicas, ¿no? Claro. Que no requieren de tanta ciencia. ¿Y qué pasa con...? Ahora, que existan o no métodos mejores, y eso depende de la persona. A ver, por ejemplo, si comparamos agua natural con agua tibia, el agua tibia se absorbe mejor porque está más cercano a la temperatura de nuestro cuerpo. Ahora, si vos le propones a una persona tomar agua tibia
y es muy desagradable, quizás no tome por lo desagradable. Lo mismo si una persona está con un mecanismo de sed activado, lo que significa que el cuerpo está necesitando agua, lo ideal, por ejemplo, es no tomar el agua muy fría porque activa el mecanismo de saciedad de manera muy temprana. Entonces, ya nos saciamos, sin embargo, no logramos hidratar correctamente el cuerpo. Entonces, ahí te diría, bueno, evita el agua fría. Si solamente ingerís cuando está con una temperatura diferente, bueno, mezclala un poco con agua natural, pero no la tomes tan fría. Pues sabes que a mí me pasa ¿Sí? que puedo tomar Pero todo son frío. tips, digamos, dependiendo de las personas. Ahora, Claro. el agua ingresa en el cuerpo. Está Puedo bien. tomar todo frío, todas las bebidas heladas, congeladas, pero el agua tiene que ser natural. Claro. No puedo tomar agua fría. A mí me encanta tomar agua y tomo mucha agua por día, pero agua fría no puedo tomar de ninguna manera. No sé por qué. ¿Viste? Hay, o sea, Mira. si uno tuviese que hacer una indicación de ingesta de agua, habría indicaciones así como tantas personas hay. Claro. Pasa que hay una cuestión ahí de querer un facilismo, de que existan indicaciones universales para todos. De hecho, en redes sociales se ve eso. Muchos médicos indicando, mirá, podés tomar este suplemento, ingerí esto, y la verdad es que nos tenemos que tomar la tarea de evaluar a cada persona en su individualidad. Lo que cuesta, porque para poder evaluar correctamente tenés que conocer la historia de esa persona, tenés que hacer el abordaje emocional, tenés que hacer todos los estudios clínicos, médicos que corresponden. O sea, demanda tiempo, demanda mucha tarea y es lo que por ahí a veces no se quiere hacer. Exacto. Horacio, te queremos agradecer por este aporte, por esta primera entrevista. Ojalá que no sea la única ni la última. Así que estás invitado para cuando quieras a volver a participar en el programa. Un placer Dale, tenerte yo con por nosotros. ahí, en esta cuestión de lo que es el agua, la demanda de agua, siempre hago hincapié en las temporadas de verano de tener en cuenta sobre todo el adulto mayor, ¿sí? El adulto mayor es alguien que va perdiendo el mecanismo de la sed con el paso del tiempo. La mayoría de las personas son porque justamente no aprendieron a gestionar sus emociones con el tiempo, entonces se van insensibilizando, o sea, van perdiendo esa capacidad que se traduce en el cuerpo como pérdida del mecanismo de sed, y se ve mucho en los geriátricos los cuadros de deshidratación. Y no es por mala tarea del personal de enfermería ni el personal que ejerce cuidado, sino que la persona en realidad puede estar sintiéndose abandonada, puede estar sintiendo una soledad muy fuerte. Entonces, atender a ese conflicto de deshidratación, ¿sí? Desde el plano emocional, entender que quizás esa persona está transitando un momento difícil y que la colaboración no es solamente tratar de que tome agua, sino atender a lo que le está sucediendo como persona, empezar a ver más integralmente a cada uno de nosotros. Gran punto de vista. Qué genial, genial. Qué mirada Gracias, Horacio. fabulosa. Muchas gracias, un placer. Gracias a ustedes por la invitación.